compañera? Bien, buen día. Bueno, empezamos, ¿no? Ya estamos a 11. Son 31. Según mi lista ya somos 35, ya no somos 49 como se tenía inicialmente. Ya voy a tomar lista rapidito antes de empezar y después me van a hacer algún comentario si tienen acerca de las notas, ¿ya? Para que de una vez quede eso ya cerrado. Antesana, Calizaya, Víctor Hugo, Aparicio Vargas, Adriana Selene, y que nuestro tanque sea relativamente proporcional, ¿no? Sí. Para tanto constructivamente como hasta visualmente, ¿ya? Y efectivamente también el tema del diámetro es el valor que influye más, el tema del diámetro de la tubería de salida, ¿ya? Tengamos en cuenta así que ahí tenemos que usar diámetros comerciales, ¿no? Empezamos tal vez con 3/4, si quieren, de pulgada, después con 1 pulgada, después con 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, viendo cómo se comporta, ¿ya? O cómo afectaría al diseño. Eso simplemente hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces podríamos hacerlo Esas con dos cosas. Podría ser, sí, exactamente, porque con 1 pulgada sale como 3 horas algo el tiempo. Sí. A ver, ¿Alguien más? ya. Deja de compartir, ¿no? No, me estaba terminando de explicar algo. Termine, por favor. No, nada, ahorita estaba viendo cuánto sería 1,5 pulgadas para ponerla y ya, pues, ver cuánto afecta. Sería 1,27. No, estaría más. ¿Cuánto sería 1,5 pulgadas? Sale menos, pero es que no es 1 pulgada media, sería 1 pulgada más 1. Ya. Sí, en todo caso es 0,0254 más 0,027. ¿Sí? Sí, ya ahorita lo hago. Ya. ¿Alguien más ha hecho su diseño de tanque? Ingeniero, una pregunta. El 3,8. volumen de regulación o todo el volumen en general no se lo voy a utilizar más en el ejercicio, ¿no? No, ya basta, nosotros definimos el volumen, ya, ¿se acuerdan, no? Habíamos dicho que se estudian o se estiman 3 volúmenes, el volumen de reserva, el volumen de regulación, ya, y el volumen contra incendio en el caso de que la población sea mayor a 10.000 habitantes. El que resulte mayor de esos 3 volúmenes, ya definirá mi volumen del tanque, ya. En este caso, ¿se acuerdan que en el ejemplo era una comunidad pequeña? No recuerdo la población, pero era menor a 10.000 habitantes. Entonces, solo estimamos el volumen de regulación y el volumen de reserva, ¿no? Ya. Nos salió ¿cuál nos salió más grande? ¿El volumen de reserva o el de regulación? El de regulación esa La vez. regulación Ya. salió más grande. Ya. Ya, entonces elegimos ese y si se dan cuenta nos salió un 8,15, ¿no? Metros cúbicos. Sí. Y directamente tratamos de utilizar valores ya un poco más convencionales y nos fuimos directamente a los 10 cubos, ¿no? Sí. Se puede usar con 8,15, pero la recomendación siempre es que se piense en volúmenes exactos, ¿ya? Y siempre yéndonos al margen de seguridad, ¿no? No me serviría utilizar uno de 8 cubos, porque ya estaríamos fuera del rango, ¿no? Entonces, y cuando lo que
hacemos es, una vez definimos el volumen del tanque, el máximo de los 3 estimados, ya simplemente lo que hacemos es estimar una superficie, estimar su longitud, ya, y aplicando la fórmula hacemos la comprobación. Ya la normativa me dice que recomiendan un tiempo de 2 a 4 horas para que se pueda vaciar el tanque en caso de alguna limpieza o alguna emergencia. Ya entonces las dimensiones nos tienen que dar de tal manera que se cumpla lo que dice la norma. Ya lo más recomendable es irnos lo más cerca de las 2 horas, 2.5, 2 puntos algo, pero lo más cerca de las 2 horas, ¿no? Para que en ese lapso de tiempo sea rápido la vaciada del tanque. Y como decía su compañera, prácticamente se han dado cuenta que está en función al diámetro de la tubería de salida que nosotros utilicemos. ¿Ya? Esta tubería de salida, les vuelvo a decir, tratemos de que sea lo más comercial posible. Por experiencia general, en, en tanques hasta 100 cubos, traten de utilizar desde pulgada y media hasta 3, 4 pulgadas, no más. ¿Ya? En tanques muy grandes ya se utilizan arriba de 4 pulgadas y adelante, ¿no? Pero en los tanques lo más convencional, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, son tanques de 10 cubos, de 15, de 20, 25, ya, eh, alguna vez he visto 40, pero hay poblaciones que directamente de los 25 se van a los 50 cubos, 75 cubos y 100 cubos. Ya hasta los 50 cubos es normal utilizar tuberías de 2-3 pulgadas. Ya pasando ya los tanques de 100 cubos o más, de mayor capacidad, ya hablamos de tuberías de 4 pulgadas o más, ya, porque esto también influye en el tema costo. Comúnmente las tuberías, eh, tanto de salidas, voces, impulsión, se utilizan de fierro galvanizado, ya, por seguridad y porque están expuestas, ¿no? Son vistas. Entonces, el fierro galvanizado después de las 3 pulgadas ya es caro. Ya los accesorios, los macromedidores, válvulas, después las 4 pulgadas es caro. Entonces la inversión es mayor. Y no justifica en el caso de volúmenes no tan significativos como les digo, de 10, 20, 25 o 50 cubos. ¿Ya? Entonces eso que les sirva de guía. Y el tema del tanque como tal, las dimensiones, siempre es bueno que uno se haga el dibujito a escala, ¿no? Y vea la proporcionalidad, ¿no? Del tanque, ¿ya? En el tema de alturas y altura y longitud, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta simplemente por el tema constructivo, y siempre tratemos de que constructivamente, ¿no? O sea, nosotros en la computadora podemos meterle altura 1, 25, 7 y pero en el tema constructivo ya es más complicado, ¿no? Decirle al constructor que el encofrado lo deje a esa altura, ¿no? Entonces tratemos igual de que sean cantidades sin decimales, ¿no? O si son decimales, decimales exactos, ¿no? Por ejemplo, longitud 1,67 dice ahí, ¿no? Que sea 1,65 o tal vez 1,70, ¿no? O se puede usar el 1,67 también, pero a que constructivamente tengan mucho cuidado de respetar esos 2 centímetros, ¿no? Entonces tratemos de que sea proporcional, ¿ya? Porque prácticamente está en nuestras manos la definición, ¿no? Mientras cumplamos lo que la normativa dice del tiempo vaciado, ya nosotros podemos asignarles ancho, largo y alto al tanque que nosotros veamos conveniente, ¿no?
Entonces lo que hay que tratar es que nuestro tanquecito quede proporcional y que cumpla con lo que dice la normativa. Ustedes pueden hacerlo este mismo ejercicio con un tanque circular, ¿no? ¿Alguien más ha hecho el ejercicio? ¿Se han dado la molestia de hacerlo? Aunque sea Deja de manual. compartir. Deja Sí, de sí, compartir. sí, Micaela, muchas Y está gracias. ya con la pulgada y media. Esa sería Yo con también lo pulgada y hice, media. pero Ahorita. no, sí sale el ejercicio, solo hay que darle parámetros que van en función al volumen que estamos buscando, no podemos ponerle datos que sean Exactamente. altos. Ya. Este ejercicio lo quiero impreso en la próxima clase o a mano. Si no se dan la molestia de hacerlo en el Excel, que es mucho más fácil, ya lo van a hacer a mano, ya como práctico o como ejercicio, ya, y si pueden hacer más de una propuesta, mejor, pero la idea es que eh, puedan haber entendido la aplicación del método, ¿ya? Lo plantean ustedes, aunque sea el croquis a mano, de cuánto es su largo alto, ¿ya? Y cuánto es su diámetro de salida. Después me interesa mucho que las 3 personas que no han dado su examen, más las 3 personas que han reprobado el primer parcial, puedan dedicarle un poquito más de tiempo a este ejercicio, ¿ya? Porque les va a servir para recuperar nota. Ingeniera, Así que una háganle pregunta. fuerza. ¿Uno puede hacer ejercicio con otro, con cualquier dato, ingeniera? ¿O este mismo ejercicio que usted dice de Este hacerlo como un práctico? mismo ejercicio, la idea, claro, exactamente, la idea era comparar, ¿no? La idea era comparar que usted me diga, en mi caso me ha dado 3 por 2 por 1,80. ¿Ya? En mi caso yo prefería hacerlo de 2,5 por 2,5 por lo que me dé de alto, ¿ya? La idea era mostrar las diferentes alternativas de solución que podemos generar, ¿no? Porque cada uno va a tener un criterio diferente, ¿ya? O una percepción diferente. Y la idea justamente era comparar y demostrar que efectivamente lo que nos interesa es que cumplamos con lo que dice la normativa, ¿no? Que al final cualquiera de los criterios, siempre y cuando cumplamos lo que dice la norma, van a estar bien. Ya no es una sola respuesta. Esa era la idea de que lo puedan, bueno, y aparte de que puedan interpretar los datos que se tiene y aprender, ¿no? A calcularlo el tanque. No hay otra manera. Todo lo que es hidráulica, hidrología, y ustedes han podido ver, todo es en base a datos supuestos, a hacer reiteradas iteraciones, ¿ya? Y plantear con ello alternativas de solución. O sea, no se cierra, ¿no? No se cierra, siempre y cuando cumplamos con lo que dice la normativa, ya no nos cerramos a que el tanque va a tener que ser de 3 por 2 por 1,80, ¿ya? Pueden haber diversas respuestas para esa misma pregunta, ¿ya? Y es válido. Entonces nosotros mismos tenemos que tener la seguridad de que estamos aplicando las cosas, las fórmulas, la norma bien y poder plantearlo ya en un diseño como tal, porque tengan en cuenta que lo que ustedes
Recording in progress. Ya estamos nuevamente. Ya creo que me quedé a medias con el tema de que les decía de que no necesariamente tenemos una sola solución, ¿no? Que tenemos varias alternativas de solución y somos nosotros los que vamos a decidir cuál va a ser el diseño que se va a tener, el diseño más adecuado, ¿no? Tanto en base a altura, se va a construir, ¿no? el tanque de almacenamiento. ¿Ya? Nosotros prácticamente definimos el volumen, definimos la forma y ya corresponderá al que haga el cálculo estructural, o si nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Definir el tema de espesores de losa, espesores de las paredes laterales del tanque, de la cuba como tal, ya, y con eso el tema de armaduras, la parte estructural, ¿no? Y con esa definición ya prácticamente el que construye va a ejecutar el tanque, ¿no? Entonces, les reitero, hay muchas soluciones. Alguien más planteó, aunque sea manito, le salió el resultado. Ya. Van a tener oportunidad de hacerlo entonces como práctico, ¿ya? Buen día. Yo lo hice, yo lo realicé en Excel, pero no puedo compartir porque mi celular es muy trucho. No sé cómo compartirlo ahorita. No, ya, no hay problema. La idea es que para la próxima clase ustedes puedan presentarlo como práctico. Ya, si pueden o sacaron sus datos en Excel, los imprimen en el Excel, lo adjuntan. Si pueden hacerlo el dibujito bonito en no sé qué programa manejen de dibujo, bienvenido. Si lo pueden hacer, si no pueden hacerlo en computadora o impreso, háganlo que sea a mano, el croquis a mano, cómo plantean ustedes su cuba, sus volúmenes o su volumen de tanque, ya háganlo por favor. Pero la idea es que ustedes manejen el concepto ya de cómo estimamos el volumen, ya cómo distribuimos el ancho, alto y largo de nuestro tanque, en el caso de que sea rectangular, ya, y cómo comprobamos que efectivamente se pueda vaciar el tanque en caso de emergencia, se pueda vaciar en el tiempo que nos indica la norma, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes sepan aplicar los conceptos, ¿ya? Seguramente que cuando necesiten hacerlo no les va a quedar de otra que hacerlo, pero la idea es que ustedes de esta materia salgan con el concepto claro y no malinterpretemos la norma posteriormente. Ya yo he visto muchos diseños donde suman los volúmenes, suman el volumen de regulación con el volumen de reserva, ¿ya? Y esto hace que se sobredimensione el tanque, ¿ya? Y haciendo que un costo, o sea, que el costo sea mayor, ¿no? Entonces hay que tener nomás interés en leer y aplicar un poquito, aplicar lo básico. Solo haciéndolo uno se va dando cuenta
y ahí te aparecen las dudas, y yo prefiero que les aparezcan las dudas acá y no cuando estemos ya diseñando, ¿no? Pues ya cuando somos profesionales es hasta más difícil hacer las consultas, ¿no? O a quién consultarle. Ya, entonces, tratemos de hacerlo, es por su bien, de verdad. Y yo creo que la dejamos programada la clase del próximo viernes ya, como con seguridad nos dan aula ya si se pide esta semana, entonces para que ahí me puedan entregar, van a tener el lunes prácticamente de libre, ya, para que puedan entregar este ejercicio, ya, y vamos a hacer los cálculos de red por Hardy Cross para una red mallada y para una red abierta, ¿ya? Para que también tengan clara la figura del diseño de la red y bueno, ya con eso terminaríamos tanques red y estaríamos en condiciones de dar el segundo parcial, ¿no? Así que espero igual que para el próximo viernes todas las preguntas que tengan las puedan realizar. Ya vamos a compartir el tema. Ahora sí. Ya pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Sí, sí, ingeniero. Ya. Vamos si bien ya vimos el tema de este tema, vimos las primeras diapositivas, vamos a hacer un repasito así rápido, ¿ya? De lo que ya hemos visto y vamos a hacer lo nuevo ahora es el método de Hardy-Cross para calcular las redes cerradas, ¿ya? Y parte de la aplicación, que ya en la aplicación como tal, ahí igual quiero que trabajen ustedes en armar la planilla, ¿ya? Vamos entonces a ver así rapidito, habíamos visto el tema específico ya de qué es una red, cuál es su función principal dentro de un sistema de abastecimiento de agua potable. Ya habíamos dicho que las redes de abastecimiento de agua son el conjunto de tuberías, accesorios, ¿ya? Y otras instalaciones que nos permiten distribuir el agua, ¿ya? Desde la planta o desde la fuente o desde el tanque de almacenamiento hasta llegar a cada domicilio o a cada usuario o a cada pileta que esté definida dentro del área de cobertura, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones principales que un sistema debe tener? ¿Ya? Lo principal que debe cumplir es la de entregar o suministrar agua a cada uno de los usuarios. ¿Ya? Se debe garantizar operación continua, ¿ya? Ahí, más que todo, esto está dado por el tema de que cuando hacemos una red, ¿ya? Y ocurre alguna avería, alguna rotura o algún accidente, ya se pueda cambiar la tubería, reponer, reemplazar lo que corresponda, ya sin afectar ya mucho tiempo al resto de usuarios, ¿no? Ya, porque ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría al menos en comunidad o en áreas dispersas, ya, como en área dispersa no se puede hacer redes malladas porque resultaría muy caro, ya, se hacen redes abiertas. Pasa que se frega una tubería en un punto, acá si podemos ver una red abierta, se frega una tubería en un punto, aquí por ejemplo, vemos, ¿no? Se frega una tubería acá y yo tengo que trancar el agua para poder reparar esta tubería y todo lo que me queda al fondo ya no, se queda sin agua, ¿no? Y si tardamos en reparar esa tubería 2, 3, 4 horas, provocamos un perjuicio, ¿no? Al resto de usuarios. Entonces tenemos que pensar que la disposición de la red debe ser tal que garanticemos que en el menor tiempo posible se puedan hacer las reparaciones correspondientes, ¿ya?
Y bueno, en el tema económico también es siempre lo que nos condiciona, ¿no? Más que todo en la colocación de válvulas, accesorios en la red, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hallar un equilibrio y utilizar los accesorios indispensables y necesarios para poder garantizar un buen funcionamiento del sistema. ¿Cuáles son los componentes principales de una red? Entre ellas se mencionan las tuberías principales o maestras, las tuberías secundarias, las tuberías distribuidoras, las acometidas o conexiones domiciliarias, el tanque también viene a ser parte de la red, al menos si es de cola. Los medidores de caudal, estamos hablando de tanto los macromedidores, que son los medidores grandes, ¿ya? Y los metrocontadores, que son los medidores domiciliarios, las conexiones domiciliarias, las que tenemos en casa todos. Válvulas, hidrantes, accesorios como codos, T, uniones y estaciones de bombeo en el caso de que corresponda. ¿Cómo alimentamos una red? Una red de abastecimiento, ya lo habíamos visto con el tema de tanques, ¿no? Que la alimentamos ya sea por bombeo o ya sea por gravedad. Todo depende de las condiciones que tengamos en la zona y características donde se vaya a emplazar el proyecto, ¿no? Igual habíamos dicho que se utilizan la alimentación de la red o la alimentación a través de tanque, ya por gravedad, si es que la topografía no los permite, ¿no? Si es por gravedad, lo que hacemos es ahorrarnos la estructura de elevar un tanque, ¿no? Pero esas condiciones te lo da la topografía del lugar. ¿Cómo clasificamos una red de acuerdo al flujo? Podemos clasificarla por flujo, por bombeo gravedad, que es lo que estábamos mencionando, y por la dirección del flujo, que podría ser monodireccional o bidireccional. Ya monodireccional está referido a la alimentación en una sola dirección, y bidireccional la alimentación en dos direcciones. ¿Ya? Aquí lo podemos ver mejor. ¿Ya? El flujo monodireccional, la red se alimenta desde un solo punto. Aquí podemos ver un flujo por gravedad, porque estamos aprovechando la altura, ya con una sola dirección, dice con depósito a la cabeza. ¿A qué se refiere cuando decimos depósito a la cabeza? Ya la cabeza cuando el tanque o el depósito o el reservorio esté al ingreso de la red, ¿ya? O sea que nosotros alimentemos a este depósito de agua, ya sea del pozo, la represa, directo o de la planta de tratamiento, alimentemos al ingreso de la red, ¿ya? Eso significa con depósito a la cabeza, ¿ya? Y hablábamos del flujo bidireccional que está donde se alimenta de dos puntos, uno a la entrada o a la cabeza y otra que llamamos los famosos tanques de cola o de compensación, ya que son tanques que se colocan estratégicamente ya en zonas donde hay baja presión, ya, o donde no hay la suficiente altura, y estos tanques vienen a alimentar a la red en el otro sentido o en sentido contrario al del ingreso para compensar las presiones y pérdidas de carga que se tengan dentro del sistema, ¿ya? Acá podemos ver el flujo por bombeo directo en una dirección con tanque a la cabeza, ya igual, quiere decir que aquí tenemos un sistema de bombeo que alimentamos al tanque al inicio de la red, ¿no? Entonces a este le llamamos flujo por bombeo directo unidireccional, ¿ya? Con un solo tanque al ingreso. Y esta otra figura viene a ser igual por bombeo, pero tiene flujo en dos direcciones, ¿no?
Entonces, esto va a depender que nosotros elijamos va a depender del tipo de fuente que tengamos y las características de la zona del proyecto donde se va a emplazar referido a la topografía, ¿no? Para ver cuánto de pérdida de carga tenemos que salvar, ¿ya? Y si se va a considerar los famosos tanques de cola, ¿no? Porque tengamos en cuenta que tanque de cola, o sea, hacer 2 tanques es prácticamente doble inversión en los tanques, ¿no? Entonces, eso se evalúa dependiendo de la necesidad. Ya, ventaja del flujo en 2 direcciones. Dentro de las ventajas es que se nos permite utilizar menores diámetros, ya que garantizamos tanto el flujo como la presión en ambos sentidos, ¿no? Entonces, el agua no tiene que atravesar toda la red, ¿no? Sino que le llega agua al usuario desde el lugar que le sea más cómodo, ¿no? De donde recibe primero, entonces no es necesario que los diámetros sean tan grandes y las presiones se garantizan sobre todo. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos las redes de acuerdo a las instalaciones de tubería? ¿Ya? Las redes se pueden clasificar en 3 tipos: red ramificada o abierta, y red cerrada o mallada, y red combinada. Esta es una red ramificada o abierta, ¿ya? Dice, donde la tubería principal parte en tubos secundarios en distintas direcciones, ¿ya? Acá prácticamente tenemos la fuente de agua o la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento, ¿ya? De ahí sale la tubería principal, ¿ya? Y de ahí empezamos a distribuir a las viviendas a través de tuberías secundarias, y de la secundaria salen tuberías ya que van a los domicilios, que son las tuberías distribuidoras, ¿ya? Comúnmente la tubería principal tiene un mayor diámetro, salen las tuberías secundarias de un menor diámetro y las distribuidoras son de un tercer diámetro, si quieren, o de menor diámetro, ¿ya? Este tipo de redes se lo utiliza para comunidades o para áreas dispersas o semidispersas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tipo de redes? Que si sucede alguna ruptura, ¿no? Dentro de esta tubería o de esta tubería, por ejemplo, ya tenemos que cortar todo el servicio y esta gente de acá se queda sin agua mientras dure la reparación, ¿ya? Porque como es el único punto de alimentación de agua, ya no podrían, no podrían alimentarse de otro punto, ¿no? Entonces, sin embargo, es la forma más económica en las áreas dispersas, ya, porque no hacerlas cerradas no conviene, ¿no? Por el tema de que comúnmente las viviendas en áreas dispersas y semidispersas quedan muy alejadas, ¿no? Entonces es el método que más práctico se plantea para este tipo de áreas, ¿ya? Luego tenemos las redes malladas o cerradas, ¿ya? Donde prácticamente se hacen anillos, ¿ya? Y las tuberías intermedias se conectan entre sí de tal manera que todas las tuberías quedan comunicadas, y que si existe alguna avería, rotura de alguna tubería, al hacer el arreglo, ya puedes recibir agua de otra tubería, sin necesidad de perjudicar a todos los usuarios. Ya en este tipo de redes hay igual dos tipos: una que es la red mallada totalmente conectada, es decir, que todas las tuberías están unidas entre sí,
¿ya? Y la red parcialmente interconectada, ¿ya? Donde hay tuberías que no se interconectan entre sí, pero la mayoría sí están dentro del circuito, ¿ya? Esto interconectado se hace para ahorrar el tema de las conexiones como tal entre sí de las tuberías y ahorrar válvulas, ¿no? En el caso de que queramos ahorrar ciertos accesorios especiales, o si las tuberías son de gran tamaño, y como les decía, los accesorios dependiendo de los diámetros de la tubería va subiendo el precio, ¿no? Entonces, si son tuberías de 1, 2 pulgadas hasta 3 pulgadas, los precios son relativamente económicos, ya, o accesibles. En cambio, si ya entramos a tuberías de 4 pulgadas o más, ya los precios se multiplican, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando planteamos el diseño de la red. Red combinada, estamos hablando de que podemos tener un área que esté mallada totalmente, ya sea conectada o interconectada entre sí, y podamos tener también red abierta a la vez. Funciona. Todo depende de nuestro emplazamiento o cómo esté configurada nuestra área donde vamos a dar la cobertura. Tipos de tuberías que componen una red. Las redes de abastecimiento pueden tener hasta 4 tipos de tuberías. Tuberías conductoras, que son las que conducen el agua desde la fuente hasta la red, ¿no? Desde la fuente ya hemos dicho, ¿no? Que puede ser superficial, puede ser por gravedad, puede ser que venga el agua directo del pozo o directo de la fuente, o que venga ya de la planta de tratamiento, ya tratadita el agua, o puede ser directo de un tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces la tubería que conecta el ingreso del agua hasta el inicio de la red, a eso se le llama tubería conductora. Comúnmente esta es la de mayor diámetro, ya, porque es la principal, la que entrega el agua. Las tuberías primarias ya salen de la conductora y delimitan las áreas de abastecimiento. Las tuberías secundarias salen de las primarias, generalmente de diámetros menores. Ya acá lo podemos ver en el dibujito. Allá. Las tuberías distribuidoras son las que van por todas las calles, en general son las de menor diámetro. Acá se puede ver, ¿ya? Esta sería la tubería conductora, que es la que sale de la fuente o del tanque directo a la red. Ya, esta sería la tubería principal, ¿no? Y de las tuberías principales se van a desprender las tuberías secundarias, que son ya las que prácticamente van a llevar, pasan ya por las calles donde están los usuarios, y de aquí de estas distribuidoras ya metemos las tuberías que van directo a los domicilios. Acá mencionamos que se podría hacer doble en el caso de que las calles sean muy anchas, ¿no? Que se pueden utilizar en ambos lados de la calle las tuberías de distribución. Esto va a depender del emplazamiento que se tenga, ¿no? Si las calles son muy anchas y resulta más económico a veces poner en ambas aceras de la calle o en ambos lados de las aceras de la calle, se lo plantea así. ¿Ya? Caso contrario, se mantiene una sola distribuidora. Ubicaciones de las tuberías en la red. Comúnmente lo que recomienda la normativa es que podamos colocar en el hemisferio norte, nos dice sobre los lados norte y este de las calles, y en el hemisferio sur, sobre los lados sur de las calles, ¿ya? Para evitar el tema de congelamiento del agua en las
tubería. Después, las recomendaciones de la colocación de las tuberías es que se coloquen a 1 metro de la acera y a una profundidad de 80 centímetros. Acá podemos ver mejor, ¿ya? La recomendación es esta, que se coloquen al menos a 80 centímetros de profundidad, ¿ya? Desde la línea de la acera de la vivienda, ¿ya? La tubería de distribución, ¿no? Y que tenga al menos 1 metro desde la acera. Y si hubiesen tuberías de alcantarillado, ya dentro del misma área, la recomendación es de que estén a un espaciamiento de 3 metros, ¿ya? Igual les decía yo en la anterior clase, aquí lo que hay que cuidar es más bien cuando uno hace el alcantarillado, que se cumpla, porque comúnmente lo primero que hacemos es colocar el agua potable y después el alcantarillado, salvo en algunas zonas específicas, ¿no? Donde hay ampliación de red y se haya considerado primero el tema del alcantarillado para beneficiar a otros barrios y que se tengan que pasar por barrios donde todavía no hayan realizado las conexiones domiciliarias, ¿no? Hay que cuidar que mínimamente se tenga 3 metros de separación. Y en el caso específico de no poder cumplir este ancho, que mínimamente deberá tener unos 5 metros, pero que la altura esté 30 centímetros más de la tubería de alcantarillado. Ya, eso constructivamente hay que cuidar para que no, en el caso de que haya alguna fuga, ya no vaya a contaminar nuestro abastecimiento de agua. ¿Ya? En caso de zonas rurales, se recomienda que esta profundidad, en vez de 80 centímetros, sea 50. Sin embargo, es algo que nosotros debemos verificar y ver, porque comúnmente en comunidades, como no están definidas todavía las líneas municipales, las calles, los niveles de las calles, ¿ya? Lo común es que en esta zona el dirigente vaya y pida que le mejoren sus accesos, sus calles, y lo que hacen es mandar la maquinaria y vienen y baten la tierra y se llevan tuberías, ¿no? O le van cortando al camino, ¿ya? Y esos 50 centímetros que recomienda para zonas rurales a veces queda un poco corto, ¿no? Entonces, constructivamente también tenemos que ver que esa situación y pensar a futuro en lo que pueda pasar dentro de la comunidad y tratar de que no quede tan pandita, como decimos, la zanja donde va la red de agua, ¿ya? Después también hay lugares o zonas donde hay mucho tráfico pesado, ¿no? Ustedes ya han visto que cuando hace más daño un peso estático, ¿no? Que se vaya no sé, pues se me ocurre que un loboy o un tráiler con maquinaria se quede en un lugar y si está muy pandita la tubería, o sea, tienda a dañarla, ¿no? Ya, ustedes saben que la fuerza más peligrosas son las estáticas, ¿no? Porque se queda y deforma el peso propio más el peso añadido en este caso del loboy o del tráiler, ¿no? Deforman más el suelo que cuando hay circulación, ¿no? Porque cuando hay circulación el eje de las ruedas transmite directamente al suelo y hay un movimiento y no pasa nada, ¿no? Entonces hay que ver muchas variantes, ¿no? Pero siempre tratemos de hacer cumplir la norma, ¿no? Con eso no hay vuelta. Ya lo que quede fuera de la norma ya no se puede justificar, ¿no? Hablemos un poquito de lo que son los componentes de una red. Entre ellos habíamos visto válvulas, hidrantes, medidores de caudal, habíamos visto las acometidas, cuáles son las funciones principales de cada una dentro de la red,
y ya posteriormente vemos los criterios de diseño. Ya habíamos visto las válvulas, ¿saben, no? ¿A qué nos referimos con válvulas? ¿Alguien que me pueda decir el concepto de una válvula? Son las llaves de paso donde se da, o se cierra o da paso al agua. Ya. Bueno, ¿alguien más? Ya. Las válvulas no son más que accesorios, ya. En la mayoría de las redes lo que se utilizan son las famosas válvulas de paso que nos sirven para controlar el flujo de la red, ya. Ya sea para cerrar las válvulas y no permitir el paso en el caso de una avería, ya, pero también hay las válvulas rompepresión, ya que son elementos que se colocan cuando hay específicamente mucha presión en los sistemas. Eso comúnmente se da cuando son sistemas por gravedad y en zona de valles hacemos el tanque encima de una montaña y baja con tal fuerza el agua que rompe las tuberías, ¿no? Entonces ahí se colocan las famosas válvulas rompepresión, que lo que hacen es recibir el agua y hacer que la presión se encuentre en una presión atmosférica y prácticamente vuelva a empezar el sistema y vuelva a empezar y no nos vaya a hacer los daños en las tuberías. Ya hay las famosas válvulas de purga, que son las que se colocan al final en los puntos de red finales para poder sacar. La purga nos sirve para cuando vos abrís la tubería purga, salgan sedimentos, salgan el aire también que hay en las tuberías, ¿no? Y para limpieza, ¿no? Y hay otras exclusivamente que son las válvulas de drenaje o de limpieza que se colocan en los puntos muertos de donde termina la red, ¿no? Igual, que nos permiten abrir y hacer la limpieza respectiva. Hay válvulas dependiendo la necesidad, ¿no? de cada sistema, ¿ya? Y estas válvulas nosotros las consideramos en función al tipo de emplazamiento que tengamos, ¿no? La norma recomienda que debemos proveer de válvula cada 1500 metros para poblaciones con densidades menores a 250 habitantes por hectárea. Eso es poblaciones dispersas prácticamente, ¿no? Y en centros poblados o con densidades mayores a 250 habitantes cada 800 metros. Ya esa es la recomendación que nos da la norma. Sin embargo, nosotros podemos hacer la disposición que veamos más conveniente, ¿ya? En poblaciones de hasta 1000 habitantes pueden colocarse válvulas a la entrada de la red, ya en el caso, excepto en el caso que se tengan que definir áreas de consumo o zonas de presión diferenciada. En puntos bajos de la red se instalarán válvulas de purga, ya, y se diseñarán las obras necesarias para su adecuado desagüe. No se permitirán puntos muertos en la red, debiéndose terminar necesariamente en válvulas de drenaje. En puntos altos se instalarán ventosas, estas son las rompepresiones. Ya todas las válvulas deberán protegerse con cajas de hormigón, ladrillo metálica, con tapa a nivel de rasante. Comúnmente hay dos tipos, ¿no? Las camaritas que se hacen de hormigón o si quieren de ladrillo, ya vienen incluso prefabricadas algunas, ya. La recomendación es que siempre se hagan de hormigón, es un poco más seguro, ya por el tema de algún accidente, maquinaria o algo parecido. Las metálicas suelen hasta robárselas las tapitas por el metal, ¿no? Entonces se recomiendan que sean prefabricadas, ya, o de hormigón, pero que sus diseñitos comúnmente
son de 60 por 60 o 60 por 70, 70 por 70, ¿no? Ya se ve la necesidad. Y bueno, la profundidad igual va a depender de por dónde vaya la red, ¿no? Pero la idea es que sean lo más seguras posibles, lo más herméticas posible, pero que también tenga la facilidad del plomero de levantar una tapa, ¿no? Y no tener que, que brigar con eso o necesitar algo especial para poder levantarlo, ¿ya? En cuanto al espaciamiento de válvula, la bibliografía especializada recomienda 250 metros, ¿ya? Y para zonas urbanas importantes hasta 150 metros. O sea, prácticamente la bibliografía internacional te dice que cada cuadra y media prácticamente tengas una válvula, ¿no? Ya, pero eso hace que el costo se incremente mucho, ¿no? Entonces no se suele utilizar. Ya, según nuestra visión es más o menos, es preferible dejar 1 hora o 2 horas a gente renegando y sin agua, ya, y no invertir tanto en el tema de colocado de accesorios. Los hidrantes, habíamos visto que los hidrantes no son más que prácticamente válvulas con distintos tipos de ingreso o de salida más bien del agua que se colocan dentro de la red para el caso de que haya incendio, el camión bombero pueda venir e instalar su manguera y tenga acceso a la cantidad de agua para poder paliar un incendio, ¿ya? Acá se consideran comúnmente en zonas urbanas, se ha considerado la colocación y lo hacen más que todo según la necesidad que presenta el vecino, ya se hacen las instalaciones. Ya, sin embargo, la normativa internacional o especializada recomienda, ¿no? Ya poner a cada medio kilómetro prácticamente los famosos hidrantes, ¿no? Medidores de caudal. Recording in progress.
Ya estamos nuevamente. Van a disculpar, no sé en qué rato se corta. Ya no me avisa o no me doy cuenta. Ya, pueden escuchar, ¿no? Y están viendo la pantalla. Ingeniera. Sí. Ya, esto lo vamos a hacer rapidito para que veamos, podamos ver la metodología y se queden con el ejercicio. Ya, y ya la próxima clase los vemos la aplicación ya en ejercicio. Ya, estábamos viendo medidores de caudal, ya que habíamos mencionado, los medidores de caudal son los que miden el volumen, los implementos que miden el volumen de agua, ya sean en las conexiones domiciliarias, que son los famosos medidores que nosotros conocemos, ¿no? Y el que vienen y te lecturan cada mes y te hacen el cobro del servicio, ¿ya? Y los macromedidores son similares dispositivos, pero que se colocan a la entrada de la red o a la salida del tanque, como quieran, ya para medir el volumen que ingresa a la red, ¿ya? Esto nos sirve para llevar un control de cuánto volumen de agua estamos produciendo y cuánto estamos facturando o cobrando, ¿ya? Y nos permite, ¿no? Determinar que no haya pérdidas dentro de la red, o si hay pérdidas, tratar de minimizarlas, ¿no? Ya, lo ideal es tener un macromedidor, ya. Sin embargo, en muchos lugares, al menos en comunidades, no se contempla por los costos, ¿no? de tener un dispositivo de esto. Sin embargo, ya cuando las EPSA o las cooperativas se están fortaleciendo, ya valoran y ven la importancia de implementar un dispositivo, ya precisamente por el tema de verificar que lo que nosotros estamos produciendo ya se está entregando y que no hayan pérdidas. ¿Ya? Entonces se recomienda sí o sí que se contemple la colocación de macromedidores. Y en el caso de los micromedidores también en las conexiones, ¿no? Es importante en el uso más específico del agua que hacen los usuarios. Pues no es lo mismo que la conexión vaya directo de la red de distribución hasta la vivienda y no se tenga el micromedidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros hacemos es pagar por un servicio, ¿ya? Y es lo correcto que si yo en ese servicio gasto un mínimo o una cantidad de cubos, pague por ese servicio, y la gente que gasta más, pues debe pagar un poco más, ¿no? Entonces se recomienda sí o sí utilizar los micromedidores, ¿ya? Ahora sí. Las acometidas no son más que las conexiones domiciliarias. Son prácticamente los ingresos de agua o las tuberías de ingreso de agua desde la red de distribución hasta las viviendas, los domicilios, los comercios, lo que corresponda. ¿Ya? Estas acometidas se recomiendan que se instalen con tubos flexibles de cobre a lo largo, ya, o material de plástico en forma de cuello de cisne y de aproximadamente 60 centímetros de largo entre la llave general y la tubería principal. Acá podemos ver un gráfico, no se puede ver. De todas maneras, yo les pasé las diapositivas, ¿no? Igual se las voy a pasar actualizada ya con lo que se ha incluido hoy, para que puedan apreciar un poco el diseño como tal y los accesorios que se utilizan para hacer, ¿no? Aquí básicamente, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ya se toma directamente el agua a través de una tubería desde la red de distribución,
ya se debería colocar el famoso medidor o micromedidor o metro contador, como quieran llamar, que va a medir el volumen que ingresa de agua de manera mensual, y con eso le va a permitir a la cooperativa hacer el cobro correspondiente, ¿no? Y lo ideal es que esto esté al ingreso ya de la vivienda, ¿no? Y que comúnmente se deje afuera el medidor para que fácilmente puedan venir a lecturarlo, y que a la vez tenga alguna cajita de protección, ¿no? Para que no lo hurguen, no lo deterioren, o evitar cualquier accidente, ¿ya? Porque la reposición del mismo tiene un costo, ¿no? Y ese costo lo tiene que asumir el usuario, ¿ya? O lo asume la cooperativa, pero se lo descuentan al usuario, o se lo plantean en plan de pago al usuario, ¿ya? Y de aquí, una vez ingresa el agua a la vivienda, ya prácticamente nosotros tenemos internamente nuestra distribución, ¿no? Ya, o ingresa a un grifo principal, y del grifo principal se conecta a lo que es tu baño, cocina, lavadora, donde corresponda, ¿no? O donde nosotros tengamos la necesidad. Ya, esta es una instalación que está hecha para una zona rural, donde se contemplan prácticamente hacer las famosas piletas. O sea, ya se les deja hecha la piletita y se le deja este solo punto. Ya de ahí el usuario tiene que hacer su propia conexión, ¿no? Su conexión es interna, ¿ya? Y se contempla dejarle la pileta para que de aquí hay una rejillita de paso, y ejecutan un pocito absorbente, ¿ya? Para que el agua pueda filtrar y no hagamos un barrial acá y contaminemos el área, ¿no? Eso es lo que comúnmente se hace en zonas urbanas, ¿ya? O también se consideran piletas, cuando son piletas públicas, en zonas rurales, perdón, ya donde varias familias vienen y se alimentan de una sola pileta, ¿no? Entonces se contempla dejar este tipo de obras para que se pueda drenar el agua y no contaminar el resto del área, ¿ya? Esas son básicamente los principales elementos que tiene una red de abastecimiento de agua. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta o pregunta para que entremos ya a las recomendaciones del diseño? Está bien, ingeniera. Creo que se duermen ustedes, mucha teoría o mucho hablo y no los dejo hablar a ustedes, ¿no? No, está bien, ingeniera, solo ¿Alguna que consulta? vamos poniendo atención a lo que explica ya. Sí, es que es harta teoría, ¿no? Pero es la forma, pues, ¿no? No hay más, ¿ya? Ingeniera, una pregunta. ¿Alguna consulta tienen hasta ahí? Esos micromedidores, ingeniera, son los medidores que están en casa, digamos, eso, chiquito. Sí, Esos son los exactamente. micromedidores. Ah, ya. Micromedidores, metrocontadores, medidores domiciliarios, la conexión domiciliar, como quieran llamarlo. Ahorita se encuentra en chinito, creo que en 250 pesos. Antes era caro conseguir uno, ¿ya? Y comúnmente cuando uno solicita la conexión, la EPSA o la entidad prestadora del servicio de agua viene y te lo coloca, ¿ya? Y no te cobra, te lo va poniendo en cuotas, ¿no? Cuando están bien organizados. Cuando no, lamentablemente el usuario tiene que pagar ese medidor, ya, y todo lo que es la conexión, ¿no? Desde que le caben, desde la red de distribución, o donde va la famosa tubería matriz, se le llama, ¿no? Comúnmente, donde va la matriz de agua, dicen, ¿no? Ellos no, o sea, o sea, popularmente nadie conoce qué tubería primaria, secundaria, la tubería matriz.
donde pasa la tubería matriz hasta tu domicilio, ya uno se tiene que hacer la zanja, ya donde va a ir la tubería hasta ingresar y colocar su medidor, ya su respectivo grifo, ya. Lo ideal es que la cooperativa o el comité de agua lo coloque y se haga el cobro posterior, ya. Pero si no se puede, lamentablemente vos tienes que hacerte cargo de ese monto, hacer el esfuerzo de hacerte cargo de ese monto para que te pueda llegar el servicio, ¿ya? Eso depende mucho de la organización del lugar donde esté tu terreno, tu lote, tu casa, ¿no? Entonces, de la que administre el servicio de agua, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ingeniera. Eso que usted dijo, que algunas personas, por ejemplo, gastan más agua y otras no. ¿Cómo digo que se llama? ¿Los que gastan más agua o...? Perdón, no entendí. Creo que escuché que usted dijo que, o sea, en alguna industria, por ejemplo, gastan más el agua, o sea, a ellos se le pone un medidor por el gasto que hacen más ¿cómo? Lo ideal es que precisamente se tenga el medidor. Con el medidor, ya, va a ser fácil diferenciar un domicilio. En una vivienda, una persona puede gastar 3 cubos al mes, ¿ya? En una industria seguramente van a gastar 100, ¿no? Entonces lo ideal es que a la industria, o sea, esté diferenciado y esa diferenciación se la haga mediante la medición, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que está lucrando con el servicio del agua o está obteniendo un ingreso por utilizar el agua, o sea, lo correcto es que pague por su servicio, ¿no? Como en las mismas viviendas, o sea, lo correcto es que la persona que vive sola o que sean dos en casa no van a gastar la misma cantidad de agua que en una vivienda donde viven 2, 3 familias o viven 20 personas, ya el gasto es diferenciado. Entonces, lo ideal es que se contemplen los medidores o los micromedidores, ya, para que se pueda hacer la diferencia de volumen y cada vivienda o cada comercio pague por el servicio del agua que está ocupando. Ya, eso es lo ideal. Por eso es que dentro de la red lo más recomendable, ya tanto operación como administración y mantenimiento, lo ideal es que se contemplen las conexiones domiciliarias. Ya no deberían haber, aunque sí las hay, si uno va a campo, comunidades donde no se han puesto medidores y salen directamente de la matriz a la vivienda, sale el grifo, ¿ya? Y eso no es correcto porque todos pagan, por ejemplo, en esos lugares, como no hay medidores, se ponen de acuerdo y dicen vamos a pagar 10 pesos, todos por punta. Y no es lo correcto, porque hay gente que gasta más agua y hay gente que tiene comercio o que lucra con el servicio, ¿ya? Entonces no es correcto que todos paguen igual, siendo que los consumos son diferentes. Entonces, siempre tratemos de, cuando hagamos un diseño, contemplar las conexiones domiciliarias sí o sí, ya con medidores, ¿no? Eso hace la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a ver rapidito el tema de los criterios del diseño y ya la aplicación como tal, o por lo menos la idea de la aplicación de lo que son los métodos de cálculo. Criterios para el diseño de la red. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cómo sacamos el caudal de diseño? Ya habíamos calculado un caudal máximo horario, ya sabemos cómo hacerlo y de dónde viene, un caudal comercial,
un caudal industrial y un caudal contra incendio. Para poblaciones menores, el caudal contra incendio no se contempla, ¿no? Y si, aparte de ser una población menor, ya no hay industrias a la fecha, no hay comercio, o los comercios son pequeños, son ventas o comercio simple, prácticamente el caudal de diseño va a ser el caudal máximo horario. Ya esto depende de, del lugar de emplazamiento y de la población. ¿Ya? Si corresponde, el caudal de diseño es la sumatoria de los caudales máximo horario, comercial, industrial y contra incendio. ¿Ya? Entonces ya eso lo tenemos definido. ¿Ya? El caudal ya lo tenemos definido. Ahora, ¿cuáles son los cálculos hidráulicos que se hacen? ¿Qué consideraciones se tienen? Ya las consideraciones que se tienen o el cálculo va a depender del tipo de sistema o red de distribución que tengamos. Si elegimos que sea una red cerrada o mallada o que sea una red abierta o en el caso de que sea una red combinada, ¿ya? Para el cálculo de una red cerrada se utiliza generalmente el famoso método de Hardy-Cross, que ese es el que vamos a ver. Aunque existen otros métodos como el de Newton-Raphson, son similares. En ambos casos se recomienda un error de cierre que se debe cumplir, ¿ya? Es prácticamente hacer el cálculo en base a supuesto, ¿ya? Y que nos den un error, ya sea en la pérdida de presión de 0,10 metros columna de agua, ¿ya? O ya sea en el caudal como máximo de 0,10 litros por segundo. Si estamos dentro de estos límites o llegamos con nuestra distribución supuesta a estos límites, estamos cumpliendo lo que dice el método y es válido, ¿ya? Eso es para el cálculo de una red cerrada. Para el cálculo de una red ramificada o abierta, se pueden utilizar igual son famosas, ¿no? Ya han debido escuchar la fórmula de Darcy-Weisbach o la de Hazen-Williams, que lo que se hace es calcular las pérdidas de cargas lineales, ¿ya? O sea, desde un punto yo calculo mis pérdidas de carga hasta el punto donde yo quiero entregar, desde el punto de inicio hasta el punto final, y ahí tengo en cuenta tanto las alturas topográficas, ya como los accesorios, como válvulas, codos, T, cruz, todo lo que me produzca una pérdida dentro de la red. ¿Ya? Para obtener el valor de caudal que se utiliza en el cálculo de las pérdidas, en este caso se partirá de los tramos extremos de cada rama, sumando en cada unión los caudales que circulan para cada una de ellas, y en esta forma se va subiendo a lo largo de cada sección del tramo hasta llegar al punto inicial de alimentación a la red. Eso se puede ver acá. Este sería un ejemplo de una red abierta, ¿ya? ¿Cómo determinamos? Ya prácticamente lo que hacemos es enumerar los nodos desde los puntos más alejados, ¿ya? Y en cada nodo calculamos las pérdidas de carga, ¿ya? Y obtenemos caudales a través de la formulita, ¿ya? De Hazen-Williams o de Darcy-Weisbach, ¿ya? Y calculamos con estos caudales y estas presiones que nos da el sistema, ya de que se cumpla con las presiones mínimas y las velocidades mínimas que dice la norma. Igual, calculamos esto y verificamos que estemos dentro de la norma. Si estamos dentro de la norma, ¿no? Se respeta el cálculo, y si no, seguimos haciendo iteraciones hasta que cumplamos con lo que dice la normativa con respecto a diámetros mínimos, presiones mínimas y velocidades mínimas, ¿ya? Aquí básicamente lo que se hace, ¿ya? Es calcular o estimar los caudales en cada nodo,
ya dependiendo de los ingresos que se tengan en cada uno. Calculamos las pérdidas de carga, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahorita. La idea es, así en términos generales, de qué es lo que vamos a hacer. Y ya vamos a hacer ejemplo, ya de ambos casos, haciendo una red pequeña abierta y haciendo una red cerrada, aplicando las metodologías. En el caso de la red abierta, la fórmula que mencionamos, y en el caso de red cerrada, el método de Hardy-Cross, para que tengamos claro de dónde viene o cómo se hace, ¿ya? Y qué es lo que debemos respetar, ¿ya? La norma nos recomienda los diámetros mínimos que podemos utilizar en una red de distribución, ¿ya? Estos son los parámetros que tenemos que respetar. Para poblaciones mayores a 5.000 habitantes se recomiendan tuberías de 2 pulgadas, y para menores de 5.000 habitantes de 1,5 pulgadas. En rurales se aceptan hasta 3/4, ¿no? Son muy, creo yo que muy conservadoras, ¿ya? Pasa que ahorita por experiencia uno baja a una comunidad y donde utilizan 3/4 y 1 pulgada no les llega ni la cantidad ni la presión adecuada, ¿ya? Entonces yo me iría siempre a diámetro de más de 1,5 pulgadas, ¿ya? De 1,5 pulgadas para adelante, aunque esté en rural. ¿Por qué? Por lo que se ha visto en la experiencia. Ya, si ustedes comparan lo que nos dice diámetros mínimos en la literatura internacional, ya nos habla de diámetros mínimos de 4 o 6 pulgadas, ya, o sea, son más amplios en ese aspecto, ya. En el caso de nosotros, yo creo que queda a veces hasta sobredimensionada, entonces tratemos de usar diámetros más convencionales y que sean a partir de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, aunque la norma nos permita usar hasta de 3/4 en el caso de rurales, ¿ya? Acá, por ejemplo, de manera general, la literatura especializada coincide en apuntar que los diámetros mínimos en red deberán ser de 6 y hasta 4 pulgadas, ¿ya? Entonces, eso tomemos en cuenta un poquito para elegir nuestros diámetros. Después, en el tema de velocidades, ¿no? Yo tengo que garantizar velocidades mínimas dentro, o sea, velocidad del agua, ¿no? Dentro de la red, ¿ya? Para garantizar de que el agua llegue, ¿no? Si bien funciona a presión, ¿ya? Pero el agua deberá tener cierta velocidad mínima y máxima para poder garantizar que se llegue a cada domicilio o a cada lugar de entrega. Ya nuestra norma menciona que la velocidad mínima es 0,3 metros por segundo y la máxima es 2 metros por segundo. La bibliografía internacional coincide con el valor del máximo de 2 metros por segundo, pero nos recomienda que tengamos valores mínimos mayores o iguales a 0,5 metros por segundo. Ya es igual cuando estemos haciendo las iteraciones, ya nosotros vemos si cumplimos a rajatabla lo que dice nuestra normativa o nos damos cierta holgura, ya haciéndole un poquito más de caso a la bibliografía internacional, ya. En el tema de presiones, ¿no? La norma establece que, nos da una tablita en realidad, la NB 689, donde nos dice que para áreas rurales deberá ser áreas rurales menor o igual a 5.000 habitantes, hasta 5 metros columna de agua. De 5.000 a 15.000 habitantes, 10 metros columna de agua. Y para áreas urbanas, 12 metros columna de agua. Aquí Zaguapá le dice a uno, nosotros tenemos 15, dicen 15, 13 manejan, ¿no? Pero bueno, seguramente en algunas partes sí se cumple eso, ¿no? Pero hay otras en las que no, ¿ya?
Esas son las recomendaciones que da la norma. En resumen, para áreas rurales, entre 5 y 10 metros columnas de agua, y mayor a 10, ¿ya? O a 12 en este caso en áreas urbanas. La presión nunca será mayor a 70 metros columnas de agua, en ningún caso, ¿ya? Esto ya para las redes como tal, en el caso de que hayan sistemas por gravedad, aquí se tiene que verificar, ¿no? Que las presiones, cuando hay mucha altura, ¿no? Porque si nos pasamos de esta presión, rompemos tubería, ¿no? La tubería viene con un dato de presión nominal, ¿no? Que significa que ese es su límite su límite que puede aguantar, ¿ya? La literatura especializada recomienda 53 metros columna de agua, ¿ya? Y en áreas rurales hasta 14 para evitar salideros o fugas, ¿no? De los grifos. Cuando hay mucha presión, uno abre y parece que va a reventar o empiezan a haber filtraciones en la junta, ¿no? Entonces, por eso se debe obedecer al tema de las presiones mínimas. Cuando hagamos los cálculos, nosotros verificamos precisamente eso, ¿ya? Que tanto velocidad, diámetros y presiones estén cumpliendo con los mínimos requeridos. Y que no nos pasemos de los parámetros máximos, por supuesto, ¿ya? Después, lo que tenemos que hacer y comprobar dentro de una red, ya sí o sí, es que los puntos críticos ya cumplan con esos valores de presión mínima dentro del sistema, ¿ya? Los puntos críticos son los puntos más alejados, los que nos quedan lejos del ingreso del agua y que creemos que la presión no va a llegar allá, ¿ya? Entonces nos dicen que verifiquemos esos puntos críticos, ¿ya? Donde debemos considerar la diferencia de la cota topográfica, que es prácticamente la altura que se tiene desde el ingreso del agua hasta el punto hasta el punto crítico, ya la presión mínima que nos dice la normativa que debemos de tener y las pérdidas de cargas desde el punto hasta el inicio, ¿no? Desde mi ingreso hasta el punto crítico, yo voy a tener una longitud de llegada, voy a tener pérdidas de presión por altura, por esa longitud, por accesorios, ¿ya? Y con eso yo tomo en cuenta si voy a llegar a mi punto crítico con la presión mínima. Si no voy a llegar, tengo que hacer la iteración nuevamente y ya sea aumentar diámetro, aumentar alturas, disminuir accesorios, lo que corresponda para poder cumplir con la presión mínima, ¿ya? Entonces, un buen diseño, prácticamente lo que se comprueba es eso, ¿no? Que lleguemos con la presión adecuada a los puntos críticos. Igual eso lo vamos a ver en un ejercicio. Ya, para redes malladas vamos a utilizar el método de Hardy-Cross, ¿ya? Que prácticamente lo que hace hacer Hardy-Cross es suponer un balanceo de cargas, ya sea un estimado de caudales o de cargas y hacer las correcciones de esos supuestos o un balanceo de flujo por corrección de las cargas. O sea, todo va a estar en función de las pérdidas de carga y de los caudales que entran a la red, ¿ya? Al aplicar este método, los cálculos se vuelven más rápidos si las relaciones de flujo se expresan con una fórmula exponencial con coeficiente captando variables. Básicamente es esta la fórmula, ¿ya? Donde se calculan las pérdidas de carga que están en función al tipo de tubería y al caudal que circula, ¿ya? Comúnmente la pérdida de carga se estima con esta fórmula. Este coeficiente K es una constante numérica que depende del coeficiente Hazen-Williams y la longitud del tubo, ¿ya? Este coeficiente C de Hazen-Williams viene ya dado en tabla según la normativa
en función al tipo de tubería que tengamos, ¿no? Hay una tablita, se las voy a pasar, se las voy a buscar, se las voy a pasar para que ustedes puedan ver que dependiendo este C, este coeficiente C, depende del tipo de material, ¿no? Si es una tubería de plástico, si es una de acero, de fierro galvanizado. Entonces, el coeficiente de rugosidad, ¿no? de cada tubería, y eso depende del material de la misma. ¿Ya? Entonces, estimamos, dice, una pérdida de carga. El método más utilizado es el balanceado de las cargas por corrección de los flujos supuestos, debido a que es el que mejor simula el comportamiento real de la red. Ya, el balanceo de cargas por corrección de flujo supuesto, ya lo que se hace es aplicar básicamente las leyes de conservación, ¿no? Se hace un convenio de signo, según Crowe, lo que hace es, para que algebraicamente podamos sumar los flujos y las pérdidas de carga, asignamos signos positivos a los flujos y pérdidas de carga que siguen el movimiento de las manecillas del reloj. Ahorita vamos a ver una malla y ahí vamos a poder observar mejor. Ya, los signos negativos a los flujos y pérdidas de carga asociadas que siguen el movimiento contrario. ¿Ya? Después, leyes en que se basa el método, ya son dos, básicamente, que la suma algebraica de los caudales que entran son los que salen, son los mismos que salen. O si quieren, la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo es igual a 0. ¿Ya? Y la otra ley es que las pérdidas de presión a lo largo de un circuito sea igual a 0. ¿Ya? Eso lo vamos a ver aquí, en esto. Este es un nodo por donde está entrando un caudal. El nodo es la unión de dos tuberías, ¿no? ¿Ya? Y aquí nos ingresa un caudal. Lo que nos dice la primera ley es que el caudal que entra tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales que salen. ¿Sí? Y en el caso de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas igual, la suma de las pérdidas nos tiene que dar igual a 0 dentro del nodo. Se cumplen esas dos leyes, ¿ya? Y podemos hacer el método está basado en que se cumplan estas dos leyes. ¿Ya? ¿Cuál es el desarrollo de la metodología de Hardy-Cross? Parte de suponer que el flujo que entra se divide en dos flujos, ¿ya? Un caudal 1 y un caudal 2. Este flujo que entra se divide en un caudal 1 y un caudal 2, ¿ya? Pero no sabemos exactamente cuánto va a entrar, ¿no? A cada tubería. Puede ser que entre un 50%, puede ser que en una entre más, depende de los usuarios de acá, ¿no? Entonces lo que se hace es estimar, ¿ya? Que va a entrar, que se va a dividir el caudal, este caudal 1, ¿ya? Y se va a dividir este caudal 1 más un diferencial, o sea que va a haber una variación de caudal, y que la variación que va a haber en este sentido, ya va a ser el caudal que se le va a restar al otro en el sentido antihorario. Ya, considerándose las fórmulas que nos dice inicialmente Hardy-Crow, ya se obtiene que vamos a obtener, así como obtuvimos un caudal prima, si quieren, de caudal 1 y caudal 2, que son los que supuestamente entran, que no es más que la suma del caudal que ingresa realmente más el diferencial de caudal de error, ¿ya? Reemplazando en las fórmulas se van a obtener que tenemos una pérdida de carga 1 y una pérdida de carga 2, ¿ya? Desarrollando la fórmula vamos a tener que ese caudal de corrección, ya, es simplemente la sumatoria de las pérdidas de carga
dividido entre la sumatoria de las pérdidas de carga sobre el caudal que entran inicialmente, ¿ya? Este N es un valor constante que es 1.85. Ya igual cuando veamos la aplicación del ejercicio, ya lo vamos a ver qué significa cada uno de estos. Ya ahorita en la fórmula sí no le van a hallar figuras. Ya sin embargo en la aplicación ya nos vamos a dar cuenta en la aplicación de la planilla y el ejercicio, nos vamos a dar cuenta qué significa cada valor. Pero está basado, reitero, en los caudales que ingresan y las pérdidas de carga que se tengan dentro de la red, ¿ya?